Saludos, soy Mario Otero. Hoy comenzamos con el estudio de vida del libro de Santiago, de la carta de Santiago en la Biblia. Vamos a comenzar con el primer versículo, que podemos encontrarlo en el primer capítulo de Santiago, el versículo número 1, Santiago 1:1. Lee de esta manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Por curiosidad, el nombre más preciso para la persona que escribe esta carta es Jacobo, que o bien pudo ser hijo de Alfeo o bien uno de los hermanos del mismo Jesús. Este Jacobo definitivamente fue uno de los grandes apóstoles de la fe y fue reconocido entre las iglesias, quien, inspirado por el mismo Espíritu Santo, escribe esta carta. Él era también uno de los que se hallaban en el aposento alto, lo podemos leer en el primer capítulo del libro Hechos. Él se hallaba en el aposento alto el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los que le esperaban. Junto con Pedro y Juan, también era considerado como columna de las primeras iglesias de Dios. Aunque lleno de inseguridades y debilidades tal y como cada uno de nosotros, el valor de esta carta no está en la persona de Santiago, sino en aquel que lo inspira todo, que es el Dios vivo y verdadero. Primeramente, este versículo nos habla diciendo que Jacobo es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jacobo es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando escribe esta salutación, quizá pensaba en las palabras de Jesús cuando el Señor dice: donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Lo podemos leer en Juan 12:26. Por tanto, el siervo de Cristo se halla en la presencia de Dios y el Padre lo honrará. El Padre lo honrará. También lo podemos leer en ese capítulo, capítulo 12 de Juan, el versículo 26. En la mayoría de las cartas apostólicas encontramos la expresión siervo de Cristo Jesús o siervo de Dios. Nuevamente aprendemos que Jesucristo no solamente es nuestro Señor y fuente de inspiración y de ejemplo máximo, sino que podemos deducir que el que es siervo de Cristo, el que sirve a Jesucristo, también es siervo de Dios, también está sirviendo al mismo Dios y viceversa, ya que los dos, como bien sabemos, los dos son uno. La palabra siervo también se pudiera traducir como esclavo. La palabra siervo la podemos traducir también como esclavo. En otras palabras, uno cuya identidad se halla en la de su Señor. Uno cuya identidad se halla en la de su Señor. De igual manera, la identidad de Jacobo no estaba en sus méritos personales, en cuántas monedas de plata poseía o de qué familia procedía. Al decir siervo, esclavo de Dios y de Jesucristo, lo que nos está diciendo es que ya no es Él quien es, mas ahora es Cristo el que es, y su vida está dedicada al servicio del Señor y a la obediencia a su palabra. Es interesante escuchar que esta carta está escrita a las 12 tribus que estaban en la dispersión. ¿Se estaba refiriendo a las 12 tribus de Israel o quizás a los judíos convertidos a Cristo que se hallaban dispersos por las diferentes naciones? O quizá fuera el apóstol bajo la guía del Espíritu Santo escribiendo a la nueva Israel, la iglesia de Cristo, dispersa por las naciones. Yo me inclino por la última afirmación. En cualquier caso, definitivamente esta es una carta que ha de ser leída y enseñada tanto a judíos como a judíos conversos a Cristo, tanto a incrédulos como a creyentes de Cristo. Su riqueza y las verdades que vamos a encontrar en estos capítulos de Santiago es bastante probable que vayan a transformar nuestras vidas. Los primeros cristianos sufrieron persecución y muchos fueron esparcidos entre los pueblos y las naciones donde predicaron y continuaron predicando la palabra de Dios. Pese a que no tenían una casa fija, cómoda y estable, ellos anhelaban el ser recibidos en la Nueva Jerusalén delante de la presencia de Dios y ser recibidos en la gloria de Dios con gran gozo. Pese a que se hallaban en la dispersión esparcidos por las tierras, ellos sabían que el Señor
era su Dios. Que así también sea con nosotros, mientras leemos y meditamos esta carta, que nuestra esperanza no se halle en ninguna otra persona o en ninguna otra cosa, mas en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a orar para acabar este tiempo devocional. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias por el privilegio de servirte y de obedecer a tu palabra. Hoy te pedimos que nos llenes con el Espíritu Santo que ha inspirado esta carta que estamos leyendo y que recibamos mucha sabiduría para nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber escuchado y haber visto este tiempo. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Hasta pronto.